¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo que nos toca, vivienda. A ver, aspectos generales. La presente norma técnica tiene por objeto regular las condiciones mínimas de diseño que deben cumplir las edificaciones residenciales, con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad. ¿Ya? Condiciones mínimas. Eso es lo que el reglamento nos da para cubrir las necesidades básicas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad. Obligatoria a nivel nacional para todas aquellas edificaciones residenciales que tienen como uso principal o exclusivo la residencia. ¿Ok? Como les decía, el reglamento es obligatorio a nivel nacional. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué es una edificación residencial? Es una edificación destinada a albergar a personas u grupos familiares en espacios cuyas características y dimensiones son suficientes. ¿Okay? Características y dimensiones son suficientes. Esta parte. Para satisfacer las necesidades y funciones de aseo, descanso, alimentación y reunión en condiciones seguras y saludables. Lo que es aseo son los servicios higiénicos, los lavatorios. Lo que es descanso es el dormitorio. Lo que es alimentación es la cocina, el comedor. Y lo que es reunión se trata de salas, ¿cierto? Okay. Acá sí hay que tener un poquito de mayor atención, ¿ya? Porque de esto se desprende todo lo demás. Tipologías. Las edificaciones residenciales pueden desarrollarse según la siguiente clasificación. Edificaciones para grupos familiares y edificaciones para grupos de individuos. ¿Okay? Grupos familiares y grupos de individuos. En grupos familiares tenemos la vivienda unifamiliar, ¿no? Unifamiliar. Bueno, vivienda unifamiliar es cuando se tiene un lote y una vivienda. ¿Ok? Eso es lo más común, lo que encontramos acá en Pucallpa, por ejemplo. Un lote, una vivienda. Vivienda bifamiliar. Acceso independiente, predio común. O sea, un lote, dos viviendas, cada uno con su acceso. ¿Ok? Un lote, miren, esto no está escrito, ¿eh? Pero ya les estoy diciendo. Un lote, dos viviendas, cada uno con su acceso. ¿Ok? Esa es la vivienda bifamiliar. Una quinta es una unidad de vivienda de propiedad exclusiva en un lote con acceso común. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, acá tenemos una quinta. El acceso es común.
¿ok? Propiedad exclusiva, o sea, esta es una vivienda exclusiva, ¿no? O sea, no es común, o sea, estas personas son totalmente independientes de esta y esta de esta, y cada uno son independientes, pero en un lote común, ¿ya? Y con un acceso común. Y esto no solamente puede ser, por ejemplo, esto no puede ser solamente un piso, sino que en el primer piso puede vivir una familia, en el segundo piso puede vivir otra familia, ¿no es cierto? A eso se le llama. ¿Cuál es la ventaja? Es que tienen un acceso común. ¿Okay? Vivienda, taller, ya vimos esto, ya vimos esto, ya vimos esto. Todos estos conceptos están en el reglamento, ¿ya? Pero quizás no lo encontremos en vivienda, pero sí lo encontramos en conceptos, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ya? Acá, por ejemplo. En definiciones lo encontramos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una quinta? Si es que les queda alguna duda y el que le toque hacer este tipo de edificación, acá se viene el reglamento o lo vemos en clase, que es quinta, por ejemplo. Debe estar por acá. Está en orden alfabético, por si acaso. Ingeniero, disculpe, ¿en dónde se le encuentra? El reglamento. Ajá, en definiciones, creo. Definiciones, sí. Ahí, Ajá. ahí. Acá está, ve. Definiciones. Ya en la G040. En la G040. Ya. Ajá. Sí. Se actualiza. Sí, pero hay que tener cuidado. Como les digo, años anteriores me pasó algo que salió, como decir, hoy estamos en marzo o abril había salido una modificación y acá no lo habían actualizado. Y entonces un alumno se dio cuenta y me pasó la voz. Hay que tener cuidado, pero generalmente sí está actualizado esta página. Quintas. Quinta. Ahí está. Conjunto de unidades inmobiliarias unifamiliares. ¿Ya? Unidades inmobiliarias unifamiliares de propiedad exclusiva que se ubican entre un lote que cuenta con acceso mediante un espacio común o directamente desde la vía pública. Y acá está su dibujito inclusive. Ya, esta es una quinta, la planta de una quinta. Son familias que viven en cada lote, pero son propietarios, ¿eh? Son propietarios. No es que todo sea una sola propiedad, no. Ellos son propietarios de este lote, son propietarios, pero viven alrededor con un acceso común, con un patio central común, ¿no es cierto? A eso se le denomina quinta.
A ver, una vivienda taller es una vivienda unifamiliar que además de vivienda lo utilizan como comercio o como o artesanal, ¿no? Algún taller artesanal. La vivienda multifamiliar, 2 o más unidades de vivienda en un edificio. ¿Ok? 2 o más unidades de vivienda en un edificio. Servicios comunes, acceso común. Por ejemplo, tenemos un edificio donde el servicio común puede ser una escalera, ¿no es cierto? Un ascensor. Entonces son varios pisos y en cada piso puede vivir 1 o 2 familias, pero el ascensor es común para todos los que viven en ese piso. Las escaleras también. El servicio de dotación de agua también. Definitivamente cada quien tendrá su medidor, ¿no es cierto? Pero es un solo ingreso de la calle al edificio. También puede ser la electricidad, ¿no es cierto? Es una vivienda multifamiliar. Un conjunto habitacional o residencial son edificaciones independientes funcionalmente sobre un mismo predio, ¿no? Compuestas por varias unidades de vivienda en la que existen unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que comparten bienes y servicios comunes donde predominan las áreas libres. O sea, mientras que una vivienda multifamiliar es un edificio, en un conjunto habitacional residencial son varios edificios. En cada edificio pueden vivir varias familias. Los conjuntos residenciales pues son lo que vemos en las empresas privadas que se dedican a la venta de departamentos, ¿no? Entonces, ya son con servicios completos, ¿no? Habitación, sala, cocina, lavatorio, ¿no? Entonces, pero son varios edificios, pero de una sola, dice, edificaciones independientes funcionalmente sobre un mismo predio, ¿no es cierto? Pero son independientes funcionalmente. O sea, cada espacio, que puede ser un departamento, generalmente son departamentos, son totalmente independientes, ¿no es cierto? Pero están dentro de un mismo predio. Estos generalmente son administrados, tienen una administración común, ¿ok? Tienen una administración común. Los ascensores, las escaleras, los servicios de agua, servicios de desagüe, luz, servicio incluso de basura, ¿no? Hay ductos donde tiran la basura y eso hay una administración común donde van mensualmente tienen que pagar cada residencia, ¿no es cierto? Cada residencia. Ingeniero, disculpe, me estoy Ajá. confundiendo un poco sobre la diferencia de quinta y conjunto residencial. La quinta es a ver, acá tenemos una quinta. En la quinta es un lote, por ejemplo, este lote, es una propiedad de una persona tal. Esto es propiedad de otra persona. Cada uno tiene su propiedad, ¿cierto? No, no son edificios, o pueden ser edificios, pero
sobre su propiedad, cada uno. Lo único que tienen en común es el ingreso y el espacio en el interior. Ahora, el conjunto habitacional pueden ser varios edificios, ¿ok? En un lote, en un solo lote, o sea, sobre un mismo predio. Mientras la quinta, cada uno tiene su predio, ¿no? En la quinta vemos cada uno es responsable de su lote, su predio, cada uno. En cambio, en un conjunto habitacional no. Es un predio grande y sobre este predio hay edificaciones. Hay edificios de varios pisos, generalmente, ¿no es cierto? Edificios de varios pisos, donde en cada piso pueden habitar 2, 3 familias, en 3 departamentos, ¿no? Pero el predio es común. El predio es común. Acá definitivamente también tiene el acceso común. Es más, tienen a veces áreas recreativas comunes, ¿no es cierto? Varias cosas comunes. Pero son conjuntos habitacionales. O sea, esto es un conjunto habitacional. Esto es también otro conjunto habitacional. Mientras que en la quinta no. Es propiedad de uno. Es propiedad de otra persona. En cambio acá no. Son conjuntos habitacionales. En la quinta, de acá se administra solito. No tiene nada que ver con el otro lote. En cambio acá no. No se administra todo el conjunto habitacional, no se administra solo. Tienen una administración común, ¿no? Una escalera común. En una quinta no. Cada lote, si tiene 2 pisos, tiene su propia escalera. En cambio acá no, en un conjunto residencial no. Entonces, miremos al conjunto residencial como que son varios bloques de edificios. En cambio en una quinta no. En quinta son 1 o 2 pisos, cada propietario ve cómo hace su vivienda, ¿no? De 1, 2, 3, 4 pisos, pero cada uno. En cambio acá no. Acá son bloques de edificios donde viven familias en departamentos en cada uno de los pisos. ¿De acuerdo? Ahora, edificación para grupos de individuos. Vivienda de uso colectivo. Las viviendas de uso colectivo pueden desarrollarse en edificaciones de uso exclusivo para grupos de individuos o conjunto con edificaciones para grupos familiares de viviendas multifamiliares y conjuntos residenciales. Pueden tener áreas compartidas para actividades de lavado, almacén y reunión. La vivienda de uso colectivo, como su nombre dice, colectivo, entonces en una edificación pueden vivir varias personas, pero comparten por ejemplo, en la azotea pueden compartir la lavandería, ¿no es cierto? Pueden compartir la lavandería, pueden compartir de repente almacenamientos, pueden compartir reuniones, ¿no? Por eso les dicen vivienda de uso colectivo. Ahora, en esa edificación pueden vivir personas individuales y al mismo tiempo pueden vivir personas o familias, ¿no es cierto?, en una sola edificación,
Por ejemplo, en Lima se ve, de repente acá también, donde hay edificaciones propiedad de alguna familia y a veces esa familia vive en el primer piso, el segundo, tercero, cuarto piso, dividen para alquiler de cuartos. Algunos son cuartos individuales, otros cuartos para familias, pero los alquilan. Entonces son viviendas de uso colectivo. Ahora, se van a la azotea y ahí pueden utilizar la lavandería, por ejemplo, ¿no? Generalmente, ¿no? La lavandería. ¿No? En cambio, en el conjunto de habitacional o residencial, ahí cada quien se defiende solo. En su departamento, ahí cerca de la ventana, ponen sus tendales, tienen su lavatorio o su lavadora propios, ¿no es cierto? Se defienden solo en conjunto habitacional. En cambio, el de uso colectivo no. Comparten ambientes de reunión, ambientes de lavandería generalmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya, ahora sí. Si se ha entendido esta parte, ya lo demás está un poco más claro. Entonces, esto es esencial, ¿ya? Edificaciones esenciales, lo que estamos estudiando. Las diferentes tipologías o clasificaciones, ¿no es cierto? Clasificación diferente a tipología, por si acaso. Okay. Ubicación. No se pueden edificar viviendas en zonas de riesgo, ¿no? Entonces algunos construyen sus viviendas seguramente por necesidad, ¿no? En quebradas, cerca de las quebradas, donde hay inundaciones incluso. Y cuando hay avenidas fuertes, quizás acá en la selva no hay mucho porque las corrientes no son muy fuertes, pero en la sierra, donde las pendientes de las quebradas son mayores, entonces ocasionan de que esas viviendas que están en las quebradas son destruidas, ¿no? Por los huaicos. Entonces ahí está prohibido, el reglamento los prohíbe. Antiguamente no había muchas viviendas en el mismo Lima, ¿no? Cerca del río Rímac había muchas viviendas y vino el río Rímac y se lo llevó todas las viviendas que estaban al costado. El aumento del río, ¿sí? Ya, los que están, claro, a ver, mira, dentro de la informalidad, es más, hay un hotel adentro de las Restingas, hacia adentro hay un hotel, ¿no? Entonces, el reglamento también lo dice, creo que lo vamos a ver más adelante. Nos salteamos un poquito y regresamos, ¿eh? Zona bioclimática, dice, el diseño de las edificaciones deben ser capaces de responder a las características de la zona bioclimática en la que se encuentran. Según la zonificación bioclimática que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, tomando en cuenta las temperaturas y precipitaciones máximas y mínimas de la zona. O sea, en la selva estamos acostumbrados a que una edificación pueda realizarse sobre un lago o una laguna, mientras no suceda algún percance, ¿no? O sea, no quiero decir que esté bien, ¿ya? No quiero decir que esté bien, porque si ustedes se van a una comunidad nativa, río arriba, por ejemplo, yo he construido varias obras, escuelas,
¿Y sobre qué están construidas las escuelas? Sobre pilotes. ¿Por qué? Porque en invierno vienen las avenidas sobre el nivel del terreno, 40, 60, 1 metro de altura, ¿no es cierto? Y así quedan 3 meses, 2 meses. Entonces, la misma escuela ha tenido que ser construida sobre pilotes, sobre el nivel de esa inundación. Esa es la realidad en la selva. Porque si no, ese pueblo no existiera. O sea, ese pueblo o muchos pueblos tendrían que ser evacuados, reubicados. Pero ¿a dónde tendrían que reubicarse si la selva es así? Por eso que el reglamento nos hace estas salvedades, ¿no? Tenemos que adecuarnos a la realidad, a la cultura, al clima de la zona. Entonces son pueblos enteros que viven inundados por 2 o 3 meses, igualitos Yarinacocha. Entonces pero ¿qué pasa? Por más que se eleve el nivel del río, de la laguna, en Yarinacocha no pasa nada mientras se haga sobre el máximo nivel, ¿no? Pero es diferente a construir al costado del río Ucayali, por ejemplo, donde, por ejemplo, en San Juan, no sé si conocen, ¿no? De Banantay hacia arriba, San Juan yendo a Macicea. San Juan está al costado del río Ucayali. Vamos a dibujar un poquito, a ver si me sale. Y es más o menos así. Así, el río, ¿ya? El río, sí. Entonces la población está ubicada acá. Ahí. San Juan. Efectivamente, en cuanto a inundación, está sobre pilotes. Y ahí salvan la inundación. Pero ante la socavación del río, no, ante la socavación del río, el río antes era por acá. Y acá habían casas. Entonces el río sigue socavando y esas casas tienen que ser reubicadas, ¿no? Los mismos pobladores van retirándose y a sus casas los van construyendo por acá. Entonces, esta parte, esa es la realidad acá en la selva. Esta parte, con amarillo, esta parte no estaría permitido, ¿no? No estaría permitido la construcción. ¿Por qué? Porque el río va socavando. Es un decline del río que se sabe que va a socavar, ¿no? Es más, no sé si hay casas, pero yo he visto negocios en este lado, acá, ¿no? Los negocios están acá, las casitas donde venden comida. ¿Por qué? Porque acá en este lado no produce socavación el río, sino en este lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es nuestra realidad, pues. Esa es la salvedad que nos da el reglamento. La pregunta en Yarinacocha, a ver, ¿puede ser socavado ese lugar? ¿Puede correr peligro las casas de que una crecida de las aguas del río, de la laguna, pueda llevarlos a esas casas que están sobre pilotes? No, porque es una laguna, no tiene fuertes corrientes, no puede ser socavada. Y ya la experiencia, años. Entonces pueden construir, sí, pueden construir. Pero al costado del río Ucayali, incluso se acercaba hacia Pucallpa. Es otra cosa. Ahí necesita un análisis, un permiso especial para construir cerca al malecón, al río Ucayali, es otra cosa. Ahí está la diferencia.
Defensas ribereñas, una que son, ¿qué les digo? A ver, por ejemplo, Atalaya tiene defensas ribereñas al costado de su población, ¿ok? Tienen muros de contención, me parece, con mallas de acero y roca. Listo, ¿por qué? Porque ya está instalado Atalaya. En la población de Atalaya, sus casas ya están instaladas. ¿Qué cuesta más? ¿Reubicarlas o hacer un muro de contención? Un muro de contención. Muy bien, se le hace el muro de contención. Pero en este caso, por ejemplo, de San Juan, ¿cuál es la mejor solución? Retirar las casas. Porque hacer un muro de contención acá, donde el 100% del caudal del río se presenta de esta manera, sería un gasto inmenso, ¿no? Este río va a socavar hasta que llega a su límite, o va a pasar directo, ¿no? Va a hacer esto, hasta que llega a su límite, y entra nuevamente a su cauce. Y ahí va a quedar, porque ya no tiene esto, exagerando, ¿no? Ya no tiene esto, sino que esto hace esto, ¿no? Y ya no, y se hace más internet. Y eso se forma con los años, ¿no? Pero, ¿cómo lo voy a impedir hacer un muro de contención? Es más viable y más económico reubicar a las casas, reubicarlo más arriba o reubicarlo al otro lado, ¿no? Donde no se va a producir socavación, que hacer un inmenso muro y que ese muro va a correr peligro, inclusive, de ser socavado y que no sirva. Ya son estudios especiales. ¿Okay? El acá nos recomienda que en este tipo de socavaciones, en este tipo de inundaciones, no se debe permitir la construcción de las viviendas. Eso es lo que recomienda. Pero después, si se quiere hacer estudios especiales, quieren poner muros de contención para evitar la socavación de ciudades ya instaladas, bueno, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hay áreas de reservas naturales ya identificadas. Reservas naturales o reservas arqueológicas, ¿no? Ya definidas. Esto vemos bastante en la costa, y que la población quiere instalarse ahí, la policía no lo permite. En algunos casos, bueno, de repente, pero no está permitido. Son áreas arqueológicas, áreas reservadas, donde no se debe edificar. ¿Qué más? Recreación pública en los parques, ¿no es cierto? Hay parques que son espacios que se han determinado para recreación pública, y no puedes instalar ahí una vivienda, pues. Eso es de la municipalidad. Redes de instalación de servicios públicos. Quizás esto no sea muy común acá, pero en la costa, en ciudades grandes como Arequipa, Trujillo, estas redes ya están saturadas, ¿no? Gran cantidad de redes. Bueno, ahí no se puede edificar, porque rompería las redes. Acá también hay ciertos lugares, ¿no?, donde quieren edificar y por ahí está pasando una red de desagüe de repente, ¿no? Pero en la costa no es fuerte. ¿Dónde más no se puede edificar? Bajo líneas de alta o media tensión. Tampoco. O sea, ustedes de repente vean las torres que pasan por los lugares agrícolas, viene desde Lima o Haití,
San Alejandro, y pasa por las ciudades. Esas áreas son delimitadas, donde no pueden construirse nada, porque corren un fuerte peligro, porque esas líneas son cables desnudos, ¿no es cierto? Que nadie puede tocarlo, pues, porque eso sería una carga de alta tensión, ¿no? Entonces tampoco se puede construir bajo esas líneas de alta o media tensión. ¿Qué más dice? Las unidades unifamiliares pueden edificarse en zonas rurales adyacentes al área de trabajo rural de las personas conforme a las características del clima y del entorno. Bueno, acá ya vimos esto. O sea, por ejemplo, los techos en la selva son diferentes, ¿no? Son más inclinados por las fuertes lluvias. Se necesita tener techos bastante inclinados y eso es lo que vamos a ver en la selva. A menos que sean techos de concreto que necesitan tener drenaje, impermeabilización. Pero vamos hacia la sierra. La sierra también son inclinados, también llueve fuerte, pero es otro tipo de techo. Hay generalmente la tejandina y algunos que tienen la cultura de que su ciudad es, por ejemplo, Cajamarca, es la tejandina, y por más modernos que sean las edificaciones, conservan su cultura, ¿no? Huánuco también. Y en la costa, generalmente los techos no lo hacen adecuado para las lluvias, no lo hacen impermeabilizados. Las personas con bajo poder económico hacen sus techos sin calamina, de barro, de paja y barro, de esteras algunos, ¿no? Por eso es que cuando llueve en la costa, estas viviendas sufren, ¿no? Cuando hay trueno, relámpagos, más todavía. Piensan que es el fin del mundo. Entonces cada vivienda se construye de acuerdo a la realidad. Acá nosotros teníamos una experiencia, ¿no? Acá en Ucayali. El Poder Judicial lo diseñaron ingenieros, arquitectos de la sierra, me parece. Y que cómo diseñaron con ventanas chiquitas. Ustedes ven el Poder Judicial, las ventanas son pequeñitas. Y así es en la sierra, pues. ¿Por qué se diseña así en la sierra, las ventanas pequeñas? Por el frío. Hay mucho frío, entonces las ventanas son pequeñas. Pero así es nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero lo instalan en la selva, pero en la selva estamos acostumbrados a ventanales, ¿no? Para la aireación, para la calor. Pero por eso el reglamento dice, cada edificación tiene que ser de acuerdo a su realidad, a su cultura, a su clima. ¿Okay? Ahora aquí, atención acá, por favor. La densidad habitacional. Para el cálculo de la densidad habitacional, el número de habitantes de un núcleo de vivienda está en función del número de dormitorios, según lo siguiente. Yo lo interpreto de esta manera. Para 2 personas debe hacerse una vivienda de un dormitorio. ¿Ok? 2 personas. Generalmente una pareja, ¿no es cierto? Un dormitorio para esa pareja. Pero cuando ya son 3 personas, papá, mamá, hijo, ya tienen que hacerse 2 dormitorios. Son 4 personas, ya 2 hijos, entonces tiene que haber 3 dormitorios. Esto está en la normativa, por si acaso. Ahora, cuando hay una persona adicional por dormitorio, o sea, para 5, por ejemplo, tendrá que ser 6 dormitorios. Para 7 personas, 8 dormitorios. ¿Ok? Entonces, el grupo que le toca habitaciones residenciales, tiene que tener en cuenta esto.
para cuántas personas va a diseñar su vivienda. ¿Ok? Y en vivienda de uso colectivo, una persona por dormitorio. Esto es diferente. En vivienda de uso colectivo, una persona por dormitorio. Dicen, esta vivienda va a ser de uso colectivo. ¿Y a cuántas personas son? 20 personas, entonces 20 dormitorios. Así de simple. ¿Okay? La densidad establecida es la base para determinar el número de personas con la cual se puede estimar los servicios y equipamientos urbanos. Los servicios, por ejemplo, el servicio de agua. ¿Cómo se determina la cantidad de consumo de agua por vivienda? Por la cantidad de personas que, ¿ok? Por la cantidad de personas que viven en la vivienda. Eso no saben mucho, ¿no? A veces dicen, acá donde yo vivo, en mi asentamiento humano, dicen, no, pero ustedes tienen cisterna, tienen tanque y consumen más cantidad de agua. ¿Pero por qué consumimos más cantidad de agua? Porque tienen cisterna, tienen tanque. Pero no es así. La realidad es que por vivienda, y hay otra vivienda donde no tienen cisterna, no tienen tanque, pero viven como 8 personas. Entonces, y nosotros somos 5, ¿no? Con mi hermano que está viviendo en mi casa. Somos 5. Y a nosotros nos querían cobrar más, que definitivamente nosotros les pagamos un poco más para que no está resentido, ¿no? Pero hay otra vivienda que viven 8 personas. Entonces ellos dicen, no, pero ellos no tienen cisterna, no tienen tanque. Entonces, los servicios se miden por la cantidad de personas que viven en una vivienda. Eso ustedes lo van a ver en sanitarias, ¿no es cierto? O en saneamiento. Entonces ahí van a tener que hacer sus cálculos para determinar el caudal de agua que necesitan, determinar el diámetro de la tubería en base al consumo por vivienda. ¿Ok? Entonces, por eso dice acá, con la cual se puede estimar los servicios y equipamientos urbanos. ¿De acuerdo? El área techada. Las áreas techadas mínimas de las unidades de vivienda son las siguientes. Para el caso de las edificaciones residenciales que se ejecuten dentro de los programas de vivienda movidas por el ADO, hay programas de vivienda promovidas por el Estado. Esos programas de vivienda, Mi Vivienda, por ejemplo, ¿no? Tienen sus propias normativas, ¿ok? Tienen sus propias normativas que se asemejan al reglamento, pero no son exactamente igual. Entonces, esos programas generalmente los diseñan con algunas alternativas de darles mejor economía al que se supone que es para personas que no de baja capacidad económica. Entonces, de repente su área sea un poco más pequeña para que vivan más personas. Y si así es la familia y tiene su terreno y quiere edificar, entonces no se sujeta generalmente al reglamento, porque si se sujetara al reglamento, muy pocos cumplirían. Este es el reglamento. Entonces el programa tiene su propia normativa. Y si cumple lo que dice el programa, va su techo, ¿no? Va el programa, le apoya a esas personas. Pero no cumplen con el reglamento, no cumplen. Y acá el reglamento mismo lo dice, ¿no? Tienen sus propias normas técnicas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vayamos a ver qué nos dice el reglamento.
Para vivienda de uso colectivo, incluye al menos el área de descanso y de aseo personal, departamentos en edificaciones, multifamiliares, conjuntos residenciales. Dice, sin capacidad de ampliación, un área techada de 16 metros cuadrados. Mínimo 16 metros cuadrados. Cuando no se va el área techada, el de un piso y listo, y ahí va a quedar. Ya no hay proyección. O mejor dicho, se tiene un terrenito y tiene su edificación. Listo. No hay ampliación. Ya no hay ampliación. Ahí sí, el área techada mínima puede ser 16 metros cuadrados. Y para la otra condición, la vivienda para grupos familiares, departamentos en edificios multifamiliares y o en conjuntos residenciales, sin capacidad de, miren la diferencia es vivienda de uso colectivo y acá es vivienda de grupos. Ya. Acá mínimo es 16 metros cuadrados y acá mínimo es 40 metros cuadrados, pero sin capacidad de ampliación, ambos sin capacidad de ampliación. Pero cuando hay posibilidad de expansión, el área techada inicial debe ser mínimo 25 metros cuadrados, ¿no es cierto? O sea, hay capacidad de expansión, entonces esta área mínimo, la inicial, es 25 metros cuadrados. Con el tiempo se puede expandir. ¿Listo? Dimensiones de los espacios. Estas son algunas recomendaciones, ¿ya? Primero voy a explicar esta parte. El artículo 9. La altura mínima entre piso terminado y cielo raso es 2.30 en edificación residencial. Ojo, para su trabajo. 2.30 entre piso terminado y cielo raso. Depende de la zona climática, claro, pues en la selva, acá nosotros hacemos 3 metros por lo menos, ¿no? Pero bueno, el reglamento nos dice 2.30 mínimo. En techos inclinados, la altura mínima es 1.80. Y en servicios higiénicos, 2.10. ¿Cómo es en techos inclinados? Si tengo, a ver, esto tengo mi techo, ¿cierto? Esta altura mínimo tiene que ser 1.80. ¿Ya? Esta es esta parte. En techo inclinado 1.80. Ok, y en servicios higiénicos 2 metros. ¿Listo? Estas son las dimensiones mínimas en alturas que debe tener una habitación residencial. Las dimensiones de los espacios que conforman la vivienda deben ser suficientes para albergar el mobiliario requerido para cada función, permitir la circulación de las personas, organización de sus actividades y evacuación en caso de emergencia. Miren, ven, en arquitectura no solamente es no solamente se diseña los ambientes. En arquitectura se debe considerar el mobiliario, ¿no es cierto? Si es la habitación, las camas, dónde van a estar ubicadas las camas, si es en la cocina, cómo va a quedar la cocina, sus reposteros,
laboratorios, dónde va a quedar el frigider, la cocina, en el comedor, dónde va a quedar la mesa, qué dimensión va a ser la mesa, cuántas sillas va a tener, en la sala, dónde va a estar el televisor, los muebles, o sea, completito. De esa manera se va a tener que, o sea, ya se ven los espacios para los espacios de desplazamiento, ¿no? Que tienen que ser lo suficientes, cumplir con los mínimos, incluso si hay emergencias, ¿no es cierto? Entonces, así se diseña la arquitectura. No solamente se diseña el ambiente, esto va a ser una habitación, un dormitorio, no, se diseña completo. Y definitivamente, claro que es más trabajo, pero da un dato más completo al plano. ¿Qué nos dice? La organización de los espacios debe permitir la privacidad en el uso de los servicios higiénicos y tener la capacidad para desarrollar las demás funciones de manera conjunta o independiente. Definitivamente, los servicios higiénicos lo que se busca es privacidad. Por eso es que las ventanas en los servicios higiénicos son altas, ¿no es cierto? Arriba de 1,80 m. En servicios higiénicos no vamos a ver ventanas con alféizar bajo, ¿no es cierto? Listo, nada más. Eso es lo que nos dice. Iluminación y ventilación. La iluminación y ventilación natural de los ambientes se debe captar a través de la vía pública. Retiros laterales, retiros posteriores mediante un pozo dentro del predio y o mediante separación entre edificaciones. Toda edificación residencial debe contar con iluminación y ventilación natural. Entonces, acá pues hay que tener en cuenta esta recomendación, ¿no? La iluminación y ventilación natural. Eso es lo recomendable, eso es lo ideal. Definitivamente, en ciudades saturadas de población, no se puede cumplir muchas veces esto. Y ahí el reglamento, más adelante lo vamos a ver, que lo permite hacer iluminación y ventilación artificial, ¿no es cierto? Pero lo recomendable es hacer un diseño. Yo escuchaba al arquitecto Joel Quispe, por ejemplo, que él incluso va a hacer su tesis en doctorado con viviendas donde tengan aireación natural. Y dependiendo de la ubicación de la vivienda, sí se puede lograr una aireación natural. He visto edificaciones donde no hace calor, porque están ubicadas de tal manera que el aire que corre por la escalera, por el ducto, por las ventanas, surge en su aireación natural, ¿no es cierto? No hay calor. Acá en Pucallpa. Pero son diseños especiales que los arquitectos lo conocen muy bien. Entonces yo lo escuché esto al arquitecto Joel Quispe, pero yo lo he visto también. He estado en esos lugares. Depende del diseño. Y eso es lo que se pretende. Eso es lo que se necesita, que sea natural tanto la iluminación como la ventilación. ¿Qué más nos dice acerca de esto? Los ambientes de acero, lavado, depósito, almacenamiento, el hall, pasillos de circulación, cuarto de control, cuarto de bombas, ambientes en sótanos, ambientes que por razones de seguridad no pueden tener vanos al exterior o donde se realicen actividades en las que ingresen personas de manera eventual, pueden tener iluminación artificial y ventilación mecánica. Acá ya viene lo artificial, pero el reglamento no lo permite en
todo tipo de edificación. No, en algunos tipos en algunos ambientes de la edificación. Como lo dice acá, ¿no? En los ambientes de aseo, lavado, depósitos, almacenamientos, los halls, pasillas de circulación. Pero no te dice, puedes poner iluminación artificial en un dormitorio, en una sala, en una oficina. No lo permite el reglamento. En ciertos lugares de la edificación lo permite. Dice, donde se realicen actividades en las que ingresen personas de manera eventual, ¿no es cierto? De repente, no todas las que describe acá, pero si se analiza algún ambiente, la pregunta va a ser, ¿hay concurrencia de personas permanente? No. De manera eventual hay concurrencia a este ambiente. Una vez a la semana, para limpieza, de repente un almacén, para una vez cada 15 días. Ah, muy bien. Entonces ahí sí puede haber iluminación artificial y ventilación mecánica, ¿no es cierto? La ventilación mecánica a través de equipos especiales. ¿Ya? Vanos de acceso y ventanas. Los vanos para la instalación de puertas de acceso, comunicación y salida de personas deben tener las siguientes dimensiones mínimas. Acceso principal a una vivienda, 0.90. El ancho. Todos pueden tener una altura mínima de 2.10. Pero vamos a ver los anchos. En el acceso principal, 0.90 es bastante corto, ¿no es cierto? 0.90 es una puerta angosta. Pero como les digo, el reglamento lo hacen en Lima sí es factible. Acceso de ambientes de descanso, reunión, alimentación, 0.80, imagínense. Acceso a ambientes de aseo y servicio, los servicios higiénicos pueden ser de 0.70. Acceso principal a una vivienda multifamiliar de uso colectivo, ahí sí 1.20. ¿Ya? Acceso a la edificación residencial con más de una hoja. O sea, son 2 hojas las puertas, cada hoja debe tener mínimo 1 metro de ancho. ¿Ok? Entonces estos son los anchos mínimos, pero todas las alturas mínimo 2 metros 10. En los accesos, en las puertas, ¿ok? En las puertas. Acá hay algo importante. Las dimensiones de los vanos destinados a iluminación y ventilación no deben ser menor al 10% de la superficie de la habitación a la que sirve, debiendo presentar al menos una abertura hacia el exterior no menor al 5% de la superficie de la habitación. ¿Okay? Entonces, si hay un ambiente, por ejemplo, de 5x4, ¿no es cierto?, 20 metros cuadrados, y tengo ventanas solamente en este lado, ¿no? Y acá la puerta. Entonces, el área de esta ventana, ¿cuánto sería? Es pregunta de examen. El área de esta ventana, si todo esto es 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? 20 metros cuadrados. Entonces, el área de la ventana sería el 10%. O sea, mínimo 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados. Eso también tienen que tenerlo en cuenta en su trabajo, en su práctica. ¿Ok? Seguimos.
Vanos de acceso y ventanas. Las ventanas presentan las siguientes características. Los vidrios deben ser empleados según lo establecido en la norma E040. Bueno, las ventanas deben ser de fácil operación y en todos los casos permitir su limpieza desde la habitación que ilumina y ventila. El alféizar de una ventana debe tener una altura mínima de 1 metro. Ustedes ya saben lo que es alféizar, ¿no es cierto? El alféizar es desde el piso hasta donde inicia la ventana. Es el alféizar. Mínimo 1 metro. En caso que esta altura sea menor, en la parte de la ventana, entre el nivel del alféizar y 1 metro, el vidrio debe ser fijo. A ver, acá. Supongamos que esta parte, o sea, todo esto es la ventana. Todo esto es la ventana. ¿Ya? Y esta parte es el muro. Solamente una partecita que está mal dibujado acá, ¿no? Debería ser un poco más alto. Pero, ¿qué quiere decir? Supongamos, exagerando, supongamos que todo eso sea la ventana. Esta parte tiene que ser fijo. No puede abrirse. A partir de acá ya podría abrirse la ventana, ¿no? A partir de 1 metro puede abrirse la ventana. Y esta parte tiene que ser fijo. Además dice, ya, entonces tengan en cuenta esta parte, ¿eh? Además, ¿qué nos dice? Barandas de protección interior, exterior, elementos básicos. Si las ventanas al abrirse tienen que tener una rejilla, ¿no? Una rejilla, un adorno, lo que sea. Pero los elementos espaciados, un máximo de 0.15, ¿ya? O sea, pueden tener rejillas, entre rejilla y rejilla, máximo una abertura de 15 centímetros. Eso también lo dice el reglamento. ¿Listo? Entonces ya vemos accesos y ventanas. ¿Qué más? Pasajes de circulación. Permiten conectar ambientes de una vivienda o viviendas entre sí, sin perjuicio del cálculo de evacuación. La dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones interiores, medida entre los paramentos que lo conforman, debe cumplir lo siguiente. Los pasajes de circulación, ¿ok? Interiores de viviendas, 0.90. ¿Ya? Interior de 0.90. De accesos hasta 2 viviendas, 1 metro. Para un pasaje para acceder a 2 viviendas, mínimo 1 metro. Para 4 viviendas, 1.20. Áreas comunes de acceso a viviendas, 1.20. O sea, de 4 a más, 1.20 metro. Mínimo, ¿ya? Nuevamente la recomendación, no se queden con el mínimo. Si tienen espacio y economía, pónganle algo más, porque 0.90 es bastante angosto. O sea, ustedes van a decir, no, pero el reglamento me permite 0.90. Pero si tienes espacio y le puedes hacer de 1.20 metro, es lo más ideal. Ya, es lo más ideal. Este es el mínimo. No quiere decir que estés obligado a cumplir el mínimo. No, puedes hacerlo de poco más del mínimo. ¿Okay? Y eso es lo que yo recomiendo siempre. Materiales y acabados. Los materiales constructivos de los cerramientos exteriores deben ser, los cercos, ser estables, mantener un comportamiento resistente al fuego, dotar de protección acústica y evitar que el agua de lluvia o de riego de jardines filtre hacia el interior. Ya los exteriores. A ver, los acabados de pisos. Debe ser resistente a la abrasión, al desgaste y al punzonamiento.
y mantener eso lo voy a ver en sus planos. ¿Qué tipo de pisos están considerando? Y mantenerse estables frente al ataque de ácidos domésticos. Los pisos exteriores deben ser antideslizantes, eso es otra cosa. En los pasadizos exteriores tienen que ser antideslizantes. Y les digo algo, en las losetas antideslizantes no son esas losetas con gran rugosidad o que se note, ¿no? A ver, que se note, por ejemplo, esto, que predomine bastante esto. No son estas las losetas antideslizantes. Las losetas antideslizantes generalmente son casi pegados, pero son varios, son varios puntitos, pero bien pegaditos, ¿ya? Y estos son los antideslizantes, no las que son bastante pronunciadas. A veces a simple vista se confunde, ¿no? Se cree que las que están, y generalmente estas que están pronunciadas le pones un poco de agua y ya están resbalando. Las antideslizantes tienen como una arenilla pegada a la loseta. Esas son las antideslizantes. Y esas son las que se deben colocar definitivamente, son más caras. ¿Ok? Los pisos de las cocinas deben ser resistentes a la grasa y al aceite. Los pisos de las cocinas. ¿Qué más? Acabado de los ambientes para servicios sanitarios. Y cualquier zona húmeda dentro de la vivienda debe ser antideslizantes en pisos e impermeables en paredes y de superficie lavable. O sea, además de antideslizantes en los pisos, impermeables en las paredes, tienen que ser de superficie lavable, que no queden manchas, hongos, por la humedad, ¿no es cierto? En los servicios higiénicos hay bastante humedad. Entonces hay que tener esas tres características. En el piso, antideslizante, en las paredes, impermeables, y en ambos, superficie lavable. ¿De acuerdo? Me acuerdo que una vez hicimos un hospital y nos obligaban a hacer esto. En las esquinas no podía dejarse en esquina, sino una manera de hacer esto. Estoy exagerando, pero ahí. ¿Para qué? Para que en la esquina no quede manchas, hongos, ¿no? Que se haga de esta manera. Ahora las escaleras. Las escaleras al interior de las viviendas deben tener un ancho libre mínimo de 0.90 entre los muros. Si no lleva muro al costado puede ser de 0.80, pero 0.80 en una escalera de vivienda, pero bueno, así es. Y la verdad, en la costa sí hay, en las ciudades saturadas se pegan al mínimo, porque son muy escasas, los metros cuadrados cuestan muy caro, ¿no es cierto?, para una vivienda. Pero bueno, dice 0.90 entre muros, y si no lleva muro al costado, puede ser de 0.80. Pueden ser del tipo caracol, ¿cierto? Tener pasos en abanico o de otro diseño, siempre que el paso sea mayor a 25 centímetros a una distancia de 0.50 del eje alrededor del cual se desarrollan los pasos. A ver, en una escalera caracol. Una escalera caracol tenemos... La escalera caracol se realiza alrededor de
de una columna, puede ser de fierro, de concreto, no sé, pero alrededor no, se desarrolla, esta es la escalera de caracol, ¿no? Entonces dice que el paso, ¿cómo lo dibujo? Un pasito ahí. Ahí por a una distancia de medio metro, sí, medio metro, a una distancia de medio metro, que puede ser acá. Esta distancia debe ser mayor o igual a 25 centímetros. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Pregunta de examen también. A medio metro. No, a medio metro, acá 0,50. Yo le estoy diciendo todas las preguntas de examen. Si ya no captan. A 0,50 este ancho del paso tiene que ser mayor a 25 centímetros. Eso es lo que dice esta parte. En todos los casos la escalera debe tener pasamanos. En todos los casos, ¿okay? No en algunos, no en todos los casos. Por lo menos a uno de los lados, a 1 metro de altura. ¿Ok? Por lo menos a uno. ¿Por qué? Porque siempre les digo, piensen en las personas vulnerables. Eso. Pueden decir, no, pero si ya tiene pared a ambos lados. Tiene pared a ambos lados, ¿para qué escalera? O sea, no solamente la escalera es para proteger de que se puedan caer los niños, que son traviesos y puedan caerse, no solamente para eso, sino para que las personas vulnerables que puedan todavía caminar por una escalera puedan subir o bajar apoyándose del pasamanos. Por eso te obliga, al menos un lado debe ir pasamanos. ¿Ok? El espacio entre el pasamanos y los pasos de la escalera deben contar con elementos de cierre que impidan el paso de una esfera de 0.15 metros. O sea, las aberturas, ¿no? De las, por ejemplo, acá estas rejillas, las aberturas deben tener una abertura máximo de 15 centímetros. Pueden ser verticales, pueden ser horizontales, ¿no es cierto? El pasamanos, no solamente el pasamanos arriba y ya está, no. Tiene que ser aberturas máximo de 0.15 metros para el cuidado de los niños generalmente, ¿no? Que no sufran accidentes. Está simple, ¿eh? No hay mucha complicación acá. ¿Qué más nos dicen las escaleras? Las escaleras integradas, edificios multifamiliares, conjuntos residenciales, de uso colectivo o grupos familiares. ¿No? Entonces, estas escaleras, ya para mayor concurrencia, ¿no? En conjuntos residenciales, ¿no es cierto? Debe tener un ancho mínimo de 1,20 m entre muros que la conforman. Pueden ser consideradas para el cálculo y el sustento con medios de evacuación. O sea, cuando por seguridad, ¿no? El contra incendios, entonces los ingenieros de seguridad hacen sus cálculos y dicen, pues se necesita una escalera ancha de 1,20 m ya. Entonces, si es de 1,20 m y se está construyendo para la atención a las familias de 1,20 m, entonces puede servir para evacuación, ¿no es cierto? Si los cálculos dicen no, tiene que ser mínimo 1,50 m, entonces tendrá que ser otra escalera de evacuación, ¿ok? Pero mínimo 1,20 m. El número de escaleras se determina por piso.
según la distancia de recorrido del evacuante, medido desde la puerta del departamento más alejada de la escalera hasta el ingreso a un lugar seguro o el exterior y según el aforo. O sea, la escalera es un diseño de la necesidad a la cual se está diseñando, ¿no? Por ejemplo, en la universidad tenemos escaleras anchas por la gran cantidad de alumnos que transcurren por la escalera, o en caso de emergencia no solamente hay una por pabellón, ¿no? Hay dos escaleras, pero eso ya es diseño de acuerdo a la cantidad de personas que van a utilizarlo. El acceso al techo o áreas de equipos en azotea puede ser mediante una escalera de tipo gato, solo para dar mantenimiento. O sea, si la azotea se la va a utilizar solamente para poner algunos equipos, para poner de repente como almacén, algunas cosas, no va a ser para reuniones, no va a ser para tendales de ropa, solamente eventualmente subiría una o dos personas, entonces se permite la escalera tipo gato. ¿Ok? Esta escalera tipo gato, acá están sus peldaños, ¿no? Tiene que ir protegida, ¿no? Tiene que ir protegida con esta estructura. Esto también se construye en los tanques elevados, ¿no? En los tanques elevados, escalera tipo gato, pero siempre con su protección, ¿no? Alrededor de la escalera. Escaleras protegidas son aquellas a prueba de fuego y humos, cuyo objetivo es la evacuación de personas. Son escaleras especiales, ¿ok? Que se diseñan para residencias especiales también, a prueba de fuego, de humo, dice, no se requiere cuando se exceden la distancia máxima de recorrido establecido en la tabla de protección contra incendio. El número de escaleras necesarias está en función de la altura de la edificación, distancia de recorrido. Bueno, ascensores. Los ascensores son un medio de circulación vertical obligatorio en edificaciones multifamiliares y conjuntos residenciales, donde el acceso al quinto piso de la edificación se encuentre a una altura superior de 12 metros. Esto lo hemos visto también. 12 metros sobre el nivel del ingreso de la edificación. A partir de 12 metros ya se necesitan ascensores. Se podría construir edificaciones de 6 niveles sin ascensores, siempre y cuando el quinto nivel corresponda a un departamento tipo dúplex y el edificio no cuente con semisótano. El departamento tipo dúplex es esta manera, ¿no? O sea, entre el quinto y el sexto piso no son pisos en sí como los demás, ¿no? Sino que le hacen un techito dentro del departamento y ahí pueden vivir otras personas, tipo dúplex, ¿no? Hay tipo triplex. Dúplex le llaman porque lo dividen en dos, triplex porque pueden dividir en tres, ¿no? 3 niveles. Podría ser un nivel acá y otro nivel acá. Listo. Ahí se permite de repente el ascensor a partir del sexto piso. Pero si no, a partir del quinto piso, sobre todo a partir de los 12 metros de altura. Muros y tabiques. Los tabiques exteriores o divisorios entre unidades inmobiliarias diferentes deben tener características en función de las condiciones climáticas externas y del comportamiento acústico al interior de los ambientes. Tabiques exteriores o divisorios entre unidades inmobiliarias, ancho en función de aislamiento térmico,
acústico entre vivienda 45 dB, climático y el material resistente al fuego 60 minutos. Bueno, acá es habla un poco de la seguridad del muro entre unidades inmobiliarias diferentes, donde esos muros tienen que tener una resistencia al fuego de 60 minutos, ¿no? O sea, una hora. En caso de que haya un incendio, entonces ese muro puede resistir, no debería caer. Una hora ya es un tiempo prudencial para que puedan evacuar. Con tuberías de agua o desagüe, si el diámetro de la tubería de desagüe, por ejemplo, es 4 pulgadas, entonces debe dejarse un recubrimiento de 1 centímetro a ambos lados. Esa es la recomendación de los muros. Y eso tienen que tenerlo en cuenta porque ustedes en su práctica van a presentar servicios higiénicos. Y entonces tienen que ver los muros por dónde van a bajar las tuberías de los desagües sobre todo, ¿no? Porque agua es más de menor dimensión, pero los desagües, ¿por dónde? ¿Por qué lado del muro? Tienen que tener en cuenta. Tabiques interiores, ancho entre lados terminados mayor a 7 centímetros. En los interiores no estamos acostumbrados a 12 centímetros, 15 centímetros, ¿no? Pero últimamente ya con tecnología más avanzada se hacen muros de espesores más cortos. Por eso el reglamento dice mayor o igual a 7 centímetros. ¿Okay? Con elementos prefabricados sobre todo, ¿no? Altura de tabiques divisorios de zonas no cubiertas entre viviendas. O sea, esta es una vivienda y esta es otra vivienda. Entonces, entre vivienda y vivienda tiene que haber un muro. Mayor o igual a 2,10 metros desde el más alto nivel. O sea, esta vivienda, acá están habitando a este nivel, entonces de acá a 2,10 metros, con la finalidad pues de que no puedan mirar, esta persona no pueda mirar hacia acá. Mínimo 2,10 metros. Listo. ¿Qué más? Techos y cubiertas ligeras. Se permite la instalación de cubiertas ligeras debidamente sujetas a la estructura, debiendo ser herméticas frente a lluvias y presentar una pendiente conforme a lo establecido en la norma. ¿Qué más? Evacuación de aguas de lluvias hasta el suelo o hasta el sistema de alcantarillado. Entonces, toda cubierta tiene que tener una bajada una canaleta y una bajada. Cubiertas inclinadas deben permitir acceso para reparación o mantenimiento. O sea, las cubiertas inclinadas no pueden ser tan livianas, ¿no? Porque para permitir el mantenimiento. Parapeto de protección en techo o azotea de uso de los ocupantes, 1,10 metros, ¿no es cierto? En la azotea, ¿okay? En la azotea tiene que haber un muro mínimo de 1,10 metros. Último techo, aislamiento térmico que permita, o sea, en el último techo para este ambiente tiene que haber un aislamiento térmico acá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque acá en la selva, por ejemplo, la calor es inmensa. Si uno lo deja una losa de concreto acá y no hay un techo en la azotea, este ambiente es una calor inmensa, no solamente en el día, sino en la noche. Porque en el día el concreto absorbe la calor y en la noche lo expulsa. Por eso que yo he vivido hace años así en espacios, alquilaba, ¿no? No tenía casa todavía. Alquilaba y no me daba cuenta, ¿no? Entonces este techo no tenía un techo liviano y este era un horno. En la noche la calor era inmensa. Yo dormía con aire, con ventilador directo al cuerpo porque no podía por la calor. Y es inmenso. Entonces, para eso, mira, el reglamento ya lo menciona, ¿no? Tiene que tener un aislamiento térmico.
o en todo caso, lo que hacemos acá en la selva, un techo en la azotea, ¿no? Los servicios sanitarios. Las edificaciones para vivienda deben estar provistas de servicios sanitarios según las siguientes cantidades mínimas. Hasta 25 metros cuadrados, ¿ya? Las viviendas hasta 25 metros cuadrados tienen que tener un inodoro, una ducha y un lavadero. Pero más de 25 metros cuadrados, un inodoro, un lavatorio. Incrementa el lavatorio, ¿ya? Ducha y lavadero. Así dice el reglamento, esto está en el reglamento. Deben contar con una válvula de control y un sumidero con trampo registro capaz de recoger. Bueno, esto es clave, ¿no? Un registro o un sumidero en el servicio higiénico. ¿Ok? Téngalo en cuenta, registro y sumidero. Pueden existir redes de agua y desagüe suspendidas por la losa que separan los pisos, o sea, las tuberías pueden estar bajo las losas de los pisos y tapadas con un falso cielo raso, ¿no? Entonces, ¿cómo se estila? Como por ejemplo ahí, esta es la losa. Entonces la tubería puede estar pasando por acá, pero se cubre con un falso cielo raso. Ahí. Entonces, la tubería está escondida, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir. ¿No es cierto? Listo, alumnos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre porcelanato y cerámica? Porcelanato y cerámica son son dos calidades de loseta. Una es de porcelanato y otra es de cerámica. No hay más diferencia. Eso ya depende de dónde los vas a instalar y los diseños que te manden, ¿no? Acá tienes que hacerlo de porcelanato. Ya en otro puedes ponerlo de cerámica. Así de simple. Son esas condiciones que te dan. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Ajá. En una consulta, antes estuvimos hablando sobre la ubicación, o sea, de una edificación, ¿no?, donde no se puede construir o a qué distancias, ¿no?, de las altas tensiones, todo. Aquí en Pucallpa contamos varios con caños naturales, que a veces vemos que pasan por el terreno, ¿no?, de una vivienda. Entonces, ¿a qué distancia del caño natural sería bueno edificar tu vivienda? Mira, a ver, como en cualquier quebrada o río, donde el nivel de agua, o sea, alejado al máximo nivel de agua, al máximo nivel de agua de la escorrentía que puede haber en ese caño. O sea, yo no te puedo decir del eje a tal distancia, no. Tienen que ver cuál es el ancho y la altura en máximas avenidas. Entonces, a menos que ese caño sea encauzado, ¿no? También hay esa posibilidad. En Pucallpa vemos por el huequito, por ejemplo. Tiene que ser encauzado. Entonces, al ser encauzado, el cauce ya tiene su ancho y tiene su altura. Entonces, ya si es encauzado al costado del canal, ya se puede edificar. Pero si no es encauzado, el estudio tiene que ser de máxima avenida, su altura y su ancho del caño, como le dicen ustedes. Lo decimos acá, ¿no es cierto?
siempre tener en cuenta la máxima avenida. Es como cuando se diseña un puente, ¿no? Entonces puedes decir qué ancho tiene el puente, qué altura tiene el puente. Se tiene que diseñar para máximas avenidas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Acá ha habido mucho desorden, ojalá ya se esté ordenando, porque se han construido edificaciones sobre los caños y eso ha generado embalses, ¿no? Fuertes embalses. Y eso no solamente edificaciones, alcantarillas con poca dimensión generan embalses. Esos embalses se derraman por las pistas, ¿no? Entonces, muchas veces no se tiene el criterio técnico, por eso es necesario, por eso les digo, es necesario utilizar y hacerlo práctico el reglamento. Acá en el reglamento lo dice, no lo dice al 100% quizás como lo necesitamos, pero un 90% sí. No se puede edificar pues en caños naturales, en escorrentías, en quebradas. No se puede. O sea, un ingeniero no puede diseñar una edificación ahí. Quizás lo haga un constructor, un maestro de obra, quizás un técnico, pero un ingeniero no. Entonces, mientras nosotros, los ingenieros, tomemos más posición, vamos a tener más ordenada una ciudad, más segura, porque no está permitido, pues, así de simple, ¿no? Por más que sea una casa pequeña, que sea una casa improvisada, no puede ser posible. Eso, o sea, ustedes ya, por ejemplo, ya saben cómo utilizar el reglamento. O sea, ya no se van a dejar sorprender por nadie, ¿no? A ver, Romero. Ingeniero, sí, con respecto a lo que se puede o las limitaciones que se tienen para construir, tengo entendido que ANA delimita eso mediante las fajas marginales. Así es. Bueno, eso quería dar. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, el ANA tiene su propia reglamentación, pero también lo dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, un caño o un lago, por ejemplo, ya lo tiene en cuenta hasta dónde es su máxima avenida, hasta ahí, y de ahí tiene que alejarse una cierta distancia para hacer de repente una carretera, para hacer una edificación. Entonces el ANA es nuevo, ¿no? Acá en la selva y en el Perú también es nuevo, entonces están reglamentando, pero a veces se entercan pues en cosas que no, o sea, el reglamento hecho en Lima no es muy práctico acá en la selva, ¿no? Entonces ahí hay mucha discusión. El ANA demora mucho para emitir una resolución. Yo soy consultor del agua, del ANA, y hicimos un trabajo en Von Humboldt y nos demoró más de un año para emitir una resolución. ¿Por qué? Porque pasa por la parte técnica, después la parte administrativa, la parte legal, pero es bueno que vaya ordenándose esta situación. Lo que tú has dicho, te digo, lo delimita la máxima avenida. Eso siempre les recomiendo, tomen en cuenta la máxima avenida. Y muchas veces cuando se hacen el proyecto se van en sequía. Entonces, ¿cómo determinan la máxima avenida? Si su proyecto demora 2 o 3 meses, entre junio y agosto, por ejemplo. Entonces, vale mucho la opinión de las personas, autoridades sobre todo, de los lugares a donde van a hacer ese estudio. Y ellos son, definitivamente, yo he tenido mucha comunicación con las autoridades para tomar la máxima avenida. También hay señas en los troncos de los árboles o en el terreno mismo hasta donde es la máxima avenida. Pero la opinión de las autoridades también es buena, ¿no? Y de la máxima avenida, hay una distancia reglamentaria donde se puede hacer alguna construcción.
¿Alguna otra pregunta? Listo, alumnos, ahí nos quedamos, ¿ya? Porque a las 7 a las 7 sí recibo clases yo. Nos quedamos, nos vemos el viernes con ustedes. Muy buenas noches. Bueno.